Buenos días a todos y todas. Bueno, los que ya estáis en directo en esta conferencia a través de YouTube, en una emisión en directo, ya sabéis que es una emisión en directo, que no es una clase normal con gente cerca, no es una grabación de audio, porque hay gente que luego los escucha en iVoox. Entonces, bueno, pues que los que lo veis en directo tenéis el enlace oculto para ello, que es como me gusta dar las conferencias en YouTube. Y luego, si sale bien y yo veo que procede, posiblemente subiré la videoconferencia como hago normalmente, ya retocada y ajustadas algunas cosas a, a YouTube como vídeo en diferido, aunque es un vídeo grabado en directo, lo subiré en diferido, con algunos cambios y algunas mejoras. Si sale mal, ya no lo subo. Entonces, bueno, pues que gracias por vuestra atención. Estar aquí un domingo por la mañana a las 11:30 de la mañana, para mucha gente puede ser sacrificar unas actividades de ocio o levantarse un poquito temprano. Entonces, que os agradezco que por una enseñanza budista hayáis dedicado este tiempo para recibirla. Y lo que siempre os digo, yo tengo aquí, voy a poner la toma lateral. Tengo aquí, para los que no estéis acostumbrados a ver mis videoconferencias de YouTube, tengo aquí el ordenador con dos monitores y puedo seguir vuestros comentarios. Los comentarios del chat los puedo ver y si veis que algo no funciona o que no llega bien el audio o que se produce algún error, me lo podéis comentar. Incluso si tenéis alguna pregunta que proceda un poco con el tema, podéis escribirla y yo veo si puedo contestarla o no. No nos podemos extender mucho porque no me gusta hacer vídeos muy largos en YouTube y bueno, a lo mejor será 45 minutos, 40, no sé exactamente lo que puede ser y ya iremos viendo. Entonces, bueno, pues que después de esta pequeña presentación, lo que procede, y voy a hacer un momentito, es hacer un compendio, una pequeña enseñanza budista. Entonces, bueno, pues que la enseñanza budista es porque el texto de Santideva que voy a explicar se basa en una enseñanza budista, en enseñanzas budistas que recibió Santideva. Entonces voy a hacer una pequeña simplificación de unos conceptos budistas básicos que hay que tener en cuenta. El budismo cree, y hay la primera enseñanza de Buda, que son las cuatro nobles verdades, cree que existe el sufrimiento. Bueno, yo creo que todo el mundo nos damos cuenta de esto. Pero también dice que hay causas para el sufrimiento, no viene aleatoriamente. También nos dice la tercera noble verdad que hay posibilidad de la cesación del sufrimiento. Y luego la cuarta noble verdad nos dice que hay un camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces vemos que es un camino optimista el budista y que pues, se puede llegar a la liberación del sufrimiento. Luego también decir que hay las dos verdades, le expliqué primero las cuatro nobles verdades, que son la base de la llave del budismo, del comienzo del budismo, y luego las dos verdades, que son la verdad relativa y la verdad última. De alguna forma, para comunicarnos, para expresarnos, para hacer cualquier actividad, para realizar algo que, sobre todo si llegamos a los demás, tenemos que comunicarnos, expresarnos y tener conceptualizaciones y mecanismos de influir, de aprender, de hacer las cosas, de trabajar. Tenemos que interactuar con la verdad relativa, que es importantísima, y es funcional, funciona muy bien si la motivación subyacente es positiva. Entonces, la verdad relativa es muy importante. Y luego hay la verdad última, que es cuando nos paramos a meditar y reflexionamos que todo es un fluir, todo es un cambio continuo, hay interdependencia, eh, las células de nuestro cuerpo se renuevan cada, creo que son 11 años aproximadamente, por completo todas las células. Entonces, de alguna forma, que esta es la enseñanza de Buda más novedosa también, una de las más novedosas, que dice que somos un fluir, un cambio continuo, que no somos ni un yo estable, ni los demás son algo concreto y autoexistente, no tenemos existencia inherente ni nosotros, ni los demás, ni todos los fenómenos. Esto es muy importante en el budismo y es una de las claves por las que quería empezar. Y luego también otra aclaración, porque es bueno que lo sepamos todos, que que el budismo no penaliza a quien busca su beneficio personal si es que no daña a los demás, evidentemente. El budismo dice que muchas personas están en un momento, en una situación, que buscan su propio beneficio como prioridad
Y esto no es malo. Que no están entregados a ayudar a los demás, no hay que castigarlos, no pasa nada. Es su situación y si evolucionan positivamente y no dañan a los demás, es muy bueno esto que suceda. Entonces el budismo habla de que el buscar el beneficio propio es positivo, no es malo. Luego hay esta, pues ya veremos en la práctica del Bodhisattva, que es el texto que voy a explicar de Shantideva, como ya está en el camino, tiene en cuenta todos los demás seres y busca el beneficio de todos los seres, sin excepción. Bueno, hay que empezar por los más cercanos, ser un poco realistas, y luego poquito a poco ir ampliando el campo hasta la iluminación, que llegamos a ese beneficio para todos los seres. Entonces, bueno, pues que estas son las puntualizaciones que quería hacer. Y un poco es porque hay gente que se cree que en el camino espiritual siempre hay que ayudar a los demás. Y siempre hay que estar a disposición de los demás. Y siempre... Y bueno, pues que esto no es así. Hay gente que tiene necesidad de buscar, de aprender, de buscar, de enraizarse a sí mismo en su sociedad con una felicidad, con un camino personal estable. Y tiene que buscar ese centro primero. Luego podemos extendernos a los demás, extenderlo a los demás, el beneficio, y esto es el camino realista. Entonces, bueno, pues que era una puntualización porque hay gente que se equivoca y dice camino espiritual es toda persona que no busca el beneficio de los demás es negativa. Entonces esta persona está equivocada, no es así. Entonces, si buscas tu beneficio pero no dañas a los demás, puede ser un camino muy positivo. Bien, corremos un tupido velo, vamos ahora a la cámara lateral y aquí tengo un texto que es la práctica del Bodhisattva de Shantideva, que está traducido al español y yo es de Ediciones Dharma, una editorial altruista en España, creo que es en el Levante, es en el Levante, sí, pero no sé si es en Novelda, en la editorial. Bueno, si buscáis Dharma, Ediciones Dharma, vamos a ver, se escribe Dharma, Dharma. Podréis conseguir este libro fácilmente y os puede valer. Estamos en el primer capítulo de esta serie de enseñanzas que voy a hacer sobre la práctica del Bodhisattva, porque no quiero hacer enseñanzas muy largas, prefiero hacerlas más cortas y luego ir haciendo más capítulos, más partes que iremos haciendo. Entonces, bueno, pues ya os he explicado que tenemos este libro, que es la práctica del Bodhisattva, y aquí viene la vida de Shantideva, bastante detallada, y es un personaje muy especial que yo creo que es importante resaltar unos capítulos de su vida, y es que Shantideva nació aproximadamente, se cree que a mediados del siglo, a finales del siglo VII, principios del octavo, se cree que floreció su enseñanza en la primera mitad del siglo octavo, entre el 700 y el 750 después de Cristo, y en India. Y nació como hijo de un rey, como un príncipe, se llamaba vamos a ver si me acuerdo el nombre, Sarva, viene por aquí, no quería equivocarme con el nombre, ya que lo puedo consultar. Santivarman, era el nombre original de Shantideva. Y era una persona que nació desde pequeñito pensando en ayudar a los demás, a los pobres, a los desfavorecidos, a todo el mundo. Fue maestro en todo tipo de artes y ciencias y llegó el momento que murió su padre. Él estaba muy preparado, entonces prepararon un trono muy grande para que él tomara posesión del trono y se convirtiera en rey. Y bueno, él tenía una conexión muy especial con la deidad de la sabiduría que es Manjushri. Entonces, este Manjushri tenía visiones de él y había recibido enseñanzas de Manjushri de algún lama muy importante cuando era joven. Y tenía una conexión y una afinidad especial con Manjushri. Entonces, que la noche que previa a tomar el trono, a tener que subirse al trono y ser rey, Manjurri se le apareció, era algo que le sucedía a él de vez en cuando, tenía una conexión muy especial con él, y le dijo que el trono estaba reservado para él, y como Shantideva era su discípulo, que no sería apropiado que él tomara el trono. Entonces Shantideva comprendió que no era su camino el ser rey, y fue directamente al gran monasterio de Nalanda, que estaba en India, y fue a tomar los votos de monje y a hacer su camino
como maestro budista, no como rey. Bien, entonces esto es un poco su historia. Entonces llegó al monasterio, él ya era un ser realizado, era un ser especial, y meditando en el monasterio, pues que logró más realización todavía, tomó los votos de monje de un gran maestro budista, uno de los panditas principales del monasterio de Nalanda. Y entonces Santideva pues se dedicaba a, aparentemente, aunque no ser realizado interiormente y tenía un nivel enorme espiritual y incluso tenía poderes milagrosos. Los demás no lo sabían, los otros 500 monjes que estaban allí. Y entonces pensaban que se dedicaba a comer, a pasear y a ir de acá para allá. Y eso, las iniciales de la lengua en la que hablaban, era de Busuku. Entonces le llamaban Busuku. De estas tres palabras, las iniciales en aquella lengua eran Busuku, Busuku. Entonces le llamaban Busuku, el que come, que duerme y que va de acá para allá. Entonces, bueno, eh, dijeron, esto no puede ser, tenemos aquí un monje que no hace ninguna labor del monasterio como estudiar, como hacer las labores de cocina, como se dedica a dormir, a ir de acá para allá, bueno, lo que hemos dicho. Entonces, pues que esto no puede ser. Entonces vamos a ponerle a prueba, se reunieron los monjes unos cuantos, y vamos a solicitar a nuestro abad que haga que todos los monjes tengamos que dar alguna enseñanza en el plan, en breve plazo, y que empiece por Santideva para hacerlo, para hacer que quede en ridículo y que se vaya del monasterio y que, o que bien no den enseñanza porque no se atreva, o que después haga el ridículo y se quiera ir. Entonces, bueno, pues Santideva le dijeron, mira, tienes que dar una enseñanza el próximo día y entonces pues, Santideva le pareció lo más normal del mundo, era un ser realizado y dijo, ¿y de qué queréis que hable? ¿De algo que he escrito por otros maestros o por Buda o de algo nuevo que he escrito yo? Entonces se pensaron que era de broma lo que estaba diciendo, pero ya se quedaron con la mosca detrás de la oreja. Uy, este a lo mejor sabe algo más de lo que parece. Entonces, pues que le dijeron, pues queremos que sea una enseñanza de algo nuevo. Entonces prepararon un trono muy elevado, que era casi imposible subir arriba sin ayuda. Tenía que poner una escalera o tenía que subir arriba sin ayuda, con ayuda. Y en este momento que Santideva llegó, vio que era un poco una trampa para ponerlo así nervioso, el que no pudiera subirse al trono y no le estuvieran facilitando las cosas. Y él se subió automáticamente al trono, no se sabe ni cómo. Un trono, no sé qué altura tendría, 1,5 metros, 2 metros, lo que fuera. Entonces se subió, había una congregación de mucha gente, habían llamado a mucha gente para que hiciera el ridículo ante mucha gente, era la idea que tenían los panditas de Nalanda, y Santideva empezó a dar la enseñanza en verso del Bodhicharyavatara, que es la práctica del Bodhisattva, o una guía en la forma de vida del Bodhisattva. La empezó a dar en verso y todo el mundo quedó alucinado la calidad de la enseñanza y la profundidad de la enseñanza y empezaron a atender. Los panditas, muchos monjes tenían una memoria prodigiosa, de aquella tenían una capacidad memorística enorme, muchas personas, y empezaron a recopilar en la memoria y tomar algunas notas también, todo lo que estaba explicando porque dijeron esto es un tesoro. Y cuando llegó al capítulo 9, el capítulo de la sabiduría, apareció Manjushri encima de Santideva y Santideva empezó a subir, a flotar, iba con Manjushri y se fue alejando, alejando, alejando hasta que no se le vio y se le seguía escuchando como explicaba. Entonces, bueno, pues que la gente desarrolló una gran fe, los monjes y todos los laicos que habían venido a ver la enseñanza. Y aquí vamos a poner una imagen de Santideva, aquí tenéis a Santideva. Y esta gran fe que desarrollaron los monjes les llevó a buscar después dónde podía haber ido Santideva. Entonces, investigando, llegaron a saber que Santideva estaba en el sur de India y ellos habían recopilado dos textos. Unos panditas habían recopilado un texto más largo y otros panditas un texto más corto. Entonces querían saber dónde están estos textos, qué texto era el correcto. Y también hacía referencia a otros textos y Santideva tenía que decir dónde estaban esos dos textos que eran composición de él y que no los podían encontrar. Entonces localizaron a Santideva en el sur de India y bueno, le preguntaron qué texto era el que correspondía y dijeron el de Magadha, el texto que han recopilado los panditas de Magadha. Y luego los dos textos los podréis encontrar en una viga de mi habitación en el monasterio. Así fue, lo encontraron los dos textos en una viga, se convirtieron todos en textos clásicos y un poco luego Santideva hizo una vida de actos milagrosos, fue ayudante de un rey, ayudó a mendigos,
siguió una vida especial y llevando el Dharma por muchísimos sitios. Pero bueno, el gran legado, este texto se estudia en todos los monasterios budistas, los laicos lo estudian mucho también, y es un texto que, vamos a poner la cámara lateral, es un texto que, que es muy clásico, pensado en monjes que están en un monasterio. Entonces hay algunos capítulos que no se pueden tomar al pie de la letra, que hay que saber interpretarlos, aplicar sentido común, adaptarlos a Occidente, porque son muy clásicos, están destinados a un entorno monástico muy cerrado y que, bueno, pues que entonces que tenemos que tener un poco en cuenta esto. Bien, ya veo que estáis ahí también, bueno, ya me han saludado Beni, Patri, Tomás, Eva, también estás por ahí. Un saludo Eva, y a Mats, le da saludos a Mats también por Suecia. Y, y bueno, pues que voy a empezar con la explicación del texto. No vamos a explicar muchos capítulos hoy, no sé si un capítulo, si nos da tiempo o dos. Es un capítulo muy importante, por eso quería dedicarle atención, el primer capítulo, que es el elogio de la bodhicitta. Entonces, bueno, pues que yo he recibido la transmisión oral de este texto de Su Santidad el Dalai Lama en varias ocasiones, tanto presencialmente como por internet. Y bueno, pues que es un texto que lo explica mucho el Dalai Lama y la verdad es que me ha inspirado mucho en muchísimas ocasiones. Y es un texto del Mahayana. Está pensado en personas que tienen un nivel que ya pueden empezar a pensar un poco en los demás y que pueden buscar esta felicidad de todos los demás. Hola Chelo, ya veo que estás por ahí también. Entonces, bueno, pues que este texto es del Mahayana. Vemos que el Mahayana no es obligatorio a todo el mundo, es la tradición sánscrita, como dice el Dalai Lama, pero es inexorable que si queremos alcanzar la iluminación, tenemos que llegar al Mahayana, al camino que busca la felicidad de todos los seres y la iluminación de todos los seres. Entonces, solo así podremos trascender los oscurecimientos a la omnisciencia y desarrollar la plena realización. Bien, vale. Entonces empezamos por homenaje a todos los budas y bodhisattvas. A los que es tradicional leer las estrofas al pie de la letra, aunque yo me las han leído en tibetano, también algunas personas en inglés. Hola Amparo, buenos días. Y es tradicional leer las estrofas al pie de la letra porque de alguna forma se quiere transmitir la energía de este texto que viene desde el propio Santideva. Como yo lo he recibido y vosotros la recibís, y entonces bueno, hay una corriente no interrumpida de maestro a discípulo que su Santidad el Dalai Lama la ha recibido de Kunu Lama Rinpoche y bueno, pues que esto puede hacer que haya un poco de que las cosas funcionen mejor cuando meditamos en estas estrofas que cuando no tenemos la transmisión oral o la conexión con un comentario de este texto. Entonces, homenaje a todos los budas y bodhisattvas, a los que han alcanzado la felicidad, al Dharmakaya del que están dotados, a sus herederos y a todos aquellos que merecen ser venerados, rindo homenaje respetuosamente. Ahora expondré brevemente, según las escrituras, cómo adentrarse en la práctica de los bodhisattvas. Bien, segunda estrofa. Nada voy a decir que no se haya dicho y carezco de destreza en el arte de escribir. No pienso, pues, que esto vaya a beneficiar a nadie, lo he escrito solo para cultivar mi mente. Veis que humildemente Santideva pensaba que a lo mejor no llegaba a nadie, pero este texto ha llegado a muchísima gente. Desde hace siglos se estudia y está publicado en muchísimos idiomas, o sea que la humildad de Santideva es de agradecer porque nos transmite esa humildad, pero bueno, al final ha llegado a infinidad de gente. Así mi fe se fortalecerá durante algún tiempo para que pueda habituarme a lo virtuoso. Pero si otros con mi misma fortuna viesen estas palabras, podrían también beneficiarse. Estas libertades y condiciones favorables tan difíciles de encontrar permiten con este nacimiento humano alcanzar nuestro objetivo. Si no me beneficio ahora de ellas, ¿cómo voy a poder conseguirlas de nuevo? Voy a poner la cámara lateral. Entonces, el perfecto renacimiento humano
Es un renacimiento como humano y en condiciones de libertad, que tenemos ocio, cierto tiempo libre para dedicarnos a hacer actividades de Dharma o de meditación o de evolución personal positiva. Estamos en contacto, vivimos en un sitio que hay contacto con el Dharma, con las instrucciones de meditación, de budismo, por ejemplo. Entonces, esto es un perfecto renacimiento humano. Tenemos unas condiciones favorables para practicar y podemos practicar y evolucionar y sacar significado a nuestro nacimiento humano, no meternos en el samsara, una espiral de hacer las cosas sin, sin dejándonos llevar como borregos por la sociedad y sin plantarnos y decir, aquí estoy yo quiero hacer unas cosas que den sentido a mi vida y a mi muerte también, tiene que dar sentido a mi vida y a mi muerte, no es por ser masoquista, pero es una realidad, y entonces la mayor felicidad es saber que podemos dar sentido a todo esto y no debemos de esperar al final a decir, uy, que me quedo en una vida vacía y no me puedo llevar nada a otra vida o a donde veamos que vamos. Entonces, que hay que aprovecharlo porque el perfecto renacimiento humano no se tiene por qué dar siempre. Hay veces que personas en buenas condiciones no hacen las cosas bien o vienen con karmas malos de atrás y su renacimiento puede ser como animal, como hay varias esferas de renacimiento en su próxima vida y no podrán practicar y han desperdiciado una oportunidad maravillosa. Entonces, bueno, pues que no es por ser cruel, pero hay que ser inteligentes y como existen las cuatro nobles verdades, existe el sufrimiento, existen las causas del sufrimiento, existe la posibilidad de cesar el sufrimiento y existe un camino que conduce a la cesación del sufrimiento, hay que ser inteligentes y poner las causas para no tener sufrimiento ni ahora ni en el futuro. Bien, como un relámpago con su resplandor ilumina por un instante una oscura noche nublada, aparecen en el mundo, por el poder del Buda, pensamientos virtuosos rara y fugazmente. Entonces nos damos cuenta que hay personas que tienen una tendencia al altruismo y tienen mucha virtud acumulada, y esto no es normal. En lo normal es que la gente tengamos nuestra mente muy oscurecida y inclinados a la vagancia, inclinados a la pereza, inclinados a hacer las cosas negativas y incluso a perjudicar a los demás y a nosotros mismos. Entonces que debemos darnos cuenta que un instante de virtud es algo especial y que debemos de generar estos pensamientos virtuosos lo más frecuentemente posible y que por lo menos que hayan surgido de vez en cuando ya es una semilla muy positiva. Hay gente que no ha tenido nunca un pensamiento virtuoso o que no sé si, bueno, a lo mejor lo ha tenido, pero no lo ha perdido enseguida. Entonces que tenemos que darnos cuenta que la situación es complicada, que hay muchas personas en plena oscuridad y que tener estos pensamientos virtuosos y ganas de hacer algo positivo con nuestra vida y con los demás es algo especial. Entonces debemos de valorarlo. Así el bien es tan frágil, mientras que siempre la fuerza del mal es inmensa y arrolladora. Excepto la perfecta bodhicitta, ¿qué otra virtud podría aplastarlo? Y aquí vamos a la práctica del bodhisattva, es la bodhicitta. Y la bodhicitta es el deseo de alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. Hay muchas variantes, se puede buscar alcanzar la iluminación pues, como médico y beneficiar a sanar el cuerpo y la mente, de si es un psiquiatra, por ejemplo, de muchas personas, y a lo mejor se puede alcanzar la iluminación así, no digo que no. Hay gente que puede alcanzar la iluminación extendiendo el Dharma y las enseñanzas budistas solo centrándose en el budismo. Hay gente que lo puede hacer, alcanzar la iluminación, deseando que haya paz y armonía en el mundo. Y hay gente que lo puede hacer combinando varios aspectos, intentando aportar un poco en varias facetas, como sabéis el famoso Leonardo da Vinci, que sabía hacer de todo. Bueno, pues que es bueno, también es otra opción de intentar fortalecer muchos aspectos positivos de nuestra sociedad y de nosotros y alcanzar la iluminación con unas vistas muy amplias y abarcando un poco más a muchos seres de distintas inclinaciones. Entonces, cada uno debe elegir cómo quiere alcanzar la iluminación, pero este deseo es el punto de partida. Desear alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. Luego, hay personas que desean alcanzar primero ellos la iluminación y luego llevar a todos los seres a la iluminación. Esto es la bodhicitta del rey. Hay personas que desean alcanzar la iluminación junto con todos los seres que le rodean. Esto es la bodhicitta del barquero. Hay personas
que desean alcanzar la iluminación después de todos los demás seres. Queremos que todos los seres alcancen la iluminación, les ayudaremos para ello, y después de que alcancen la iluminación, la alcanzamos nosotros. Entonces esto es un ejemplo de que la iluminación tiene muchos aspectos diferentes y se puede potenciar de muchas formas diferentes. Depende de las inclinaciones de cada uno. No hay una única receta. Los que desean superar las innumerables aflicciones de la existencia, los que aspiran a eliminar el sufrimiento de los seres y los que quieren disfrutar de inmensa dicha, no deben jamás abandonar la bodhicitta. Desde el mismo instante que la bodhicitta nace, en alguien que sufre, capturado en la prisión de la existencia, se le proclama heredero de los que han alcanzado la felicidad. Y es venerado por los dioses y los hombres por todo el mundo. Se mueven unas cosas muy especiales a nivel interno, se acumula mucha más energía positiva con cualquier acto si se tiene bodhicitta. Cualquier acto hecho sin bodhicitta tiene un mérito, una energía positiva que aporta este acto. Pero si lo haces con bodhicitta, el mérito es infinitamente mayor. Entonces la evolución es mucho más rápida. Luego aclararé los dos tipos de bodhicitta, que es muy importante saberlo, pero viene en una estrofa más adelante. Como el elixir supremo de los alquimistas, toma este cuerpo impuro, la bodhicitta toma este cuerpo impuro y lo transforma en el cuerpo inestimable y valioso de un Buda. Así pues firmemente la bodhicitta. Bien, pues eso que transforma nuestro cuerpo impuro en un cuerpo de un Buda, la bodhicitta. Si tras examinarla minuciosamente con su sabiduría ilimitada, el único guía de los seres ha visto su valor inestimable, los que deseamos dejar este estado migratorio debemos asirnos bien a esta preciosa bodhicitta. Entonces, que si deseamos dejar el samsara, las existencias condicionadas, sin control, que renacemos y renacemos y sufrimos y queremos salir, debemos de asir con fuerza la bodhicitta, tal como nos explica el Buda. Todas las demás virtudes, como el platanero, tras haber fructificado se agotan. Solo el prodigioso árbol de la bodhicitta incesantemente da fruto y crece sin agotarse. Va vida tras vida. Después de una vida nos encontraremos con la bodhicitta porque ya la hemos practicado en la vida anterior. Es una inercia que vamos cogiendo. Si hacemos una inercia hacia el beneficio de todos los seres, nos iremos manteniendo esa inercia y iremos encontrándonos cada vez en un poquito mejor situación si no completamos el camino en esta vida. Como quien en un gran peligro es protegido por un héroe, con su ayuda uno se libera instantáneamente, aunque haya cometido las faltas más terribles, porque los prudentes no recurren a ella. O sea que las faltas o las equivocaciones o los errores con nosotros mismos y con los demás se pueden purificar fabulosamente con la práctica de la bodhicitta. Eso tiene un poder purificador enorme. Sin duda alguno, como el fuego del final de un kalpa es una dimensión de tiempo enorme, de millones de años. Consumen en un solo instante inmensas faltas, sus beneficios son pues inmensurables, como el sabio Maitreya le explicó a Sudana. La bodhicitta, en resumen, tiene dos aspectos, la aspiración a la iluminación y el aplicarse a ello. Entonces, esto es la bodhicitta, tiene la bodhicitta de intención y la bodhicitta del compromiso, digamos. La intención es el deseo de alcanzar la iluminación. Nos centramos en la meta, en lo que queremos lograr. Y la bodhicitta del compromiso, o la bodhicitta más activa, es la que dice, no solo quiero aspirar a eso, sino que también voy a empezar a hacer las acciones de los bodhisattvas. Voy a practicar el camino del bodhisattva. Voy a practicar las 6 perfecciones, la bodhicitta, el altruismo, el buscar sabiduría, medios hábiles, buscar todo para beneficio de todos los seres. Y voy a hacer mi trabajo. Bueno, esto es importante, es una aclaración importante. Estaba hablando de que la bodhicitta a veces era buscar los medios hábiles, el camino a la iluminación, todo muy abstracto, todo muy concepto budista, pero no tiene por qué ser así. Entonces, que podemos, si tenemos esa motivación de llevar al mejor camino a los que nos rodean y a todos los seres, tenemos que empezar por los que tenemos al lado, por actos sencillos,
desde un plato de sopa bien cocinado y con cariño, desde una sonrisa por la mañana, desde... tenemos que ver dónde estamos y en la situación que estamos, desde hacer una foto a una persona y enviarse y regalarse, desde una llamada en el día del cumpleaños. Estos actos pequeños cuentan muchísimo. No podemos pretender beneficiar a todos los seres si no empezamos por los que tenemos cerca. Entonces esto es algo de sentido común que quiero aclarar en estos momentos. La bodhicitta como aspiración produce grandes frutos, incluso estando aún en el samsara, pero no da lugar a un continuo flujo de méritos como sucede con la aplicación de la bodhicitta. Vale, o sea que es más potente la bodhicitta del compromiso, que se compromete en actos concretos para lograr la meta de la aspiración. Bien, pero desde el mismo momento en que alguien asume la bodhicitta con una determinación irreversible de liberar completamente a los seres infinitos, aunque esté distraído o dormido, el poder de sus méritos crece de un modo abundante y continuo e igual al espacio infinito. Es lo que decía. Que incluso distraído o dormido, hay una inercia y un mérito que funciona gracias a la bodhicitta, que es enorme, y la evolución es mucho más rápida. Esto es algo que el Tathagata, el Buda, en el sutra que pidió su bajo, lo explicó usando razones para el beneficio de aquellos inclinados a vías inferiores. Si aspirar a curar tan solo el dolor de cabeza de otros seres con una intención altruista genera méritos incalculables, si queremos curar el dolor de cabeza a unas cuantas personas o a muchas personas, esto genera gran mérito. ¿Qué decir entonces del deseo de disipar el sufrimiento interminable de todos y cada uno de los seres y de dotarlos de cualidades ilimitadas? Ser nosotros, convertirnos en este Buda que puede, masculino o femenino, hay Budas masculinos o femeninos, esto es importante que lo sepáis, convertirnos en este Buda que puede beneficiar a todos los seres, pero hasta el final, hasta que tengan una felicidad completa y última y verdadera. Vale, esto es muy difícil, esto queda mucho hasta que lo podamos conseguir, pero hay que estar, hay que aplicarse a ello. ¿Qué padre o qué madre posee un deseo de beneficiar similar? ¿Acaso los dioses, los rishis o brahmas lo tienen quizás? O sea que un padre y una madre, hay padres y madres muy especiales que tienen un deseo de beneficiar a todo el mundo, pero hay unos que tienen solo deseo de beneficiar a sus hijos. Esto es muy importante, querer beneficiar a sus hijos, pero es menos poderoso que querer beneficiar a todos los seres. Nunca antes ninguno de ellos, ni aun en sueños, tuvo una aspiración similar ni siquiera para ellos. ¿Cómo podían tenerla? Para el bien de los demás. Entonces, ni nosotros concebimos a veces que nos puedan beneficiar tanto las personas, otras personas. Entonces, ¿cómo podemos concebir que nosotros vamos a poder beneficiarles? Esto le pasa a mucha gente. Ese deseo de beneficiar a los seres, un beneficio que otros no desean ni para sí, esa extraordinaria joya de la mente, que nazca, es una maravilla sin precedente. O sea que es una verdadera joya la bodhicitta. ¿Cómo podrían medirse los méritos de esa joya de la mente, esta preciosa intención que es fuente de alegría para todos los seres y constituye un elixir para su sufrimiento? O sea que es el elixir que transforma el sufrimiento de todos los seres en felicidad. Si el mero deseo de ayudar a otros es más sublime que venerar a los Budas, ¿qué decir entonces de esforzarse para aportar el bien y la felicidad a todos los seres sin excepción? Desean escapar del sufrimiento, pero de hecho los seres se precipitan hacia él. Aspiran a la felicidad, pero en su ignorancia la destruyen como si fuera su enemigo. Esto es el aplicarse a caminos equivocados, puede llevar a que en vez de acercarnos cada vez más a la felicidad, nos acercamos cada vez a más sufrimiento. Camino equivocado, causas que ponemos en marcha son de sufrimiento, no son de felicidad, futuro sufrimiento, mucho sufrimiento. Entonces que ojo con el camino que escogemos. Y aquí también depende el mérito, el karma que haya tenido las personas y que les acerque más a un camino positivo o no. Entonces, bueno, pues que depende del karma que hayan tenido o el karma que hayan hecho determinados budas para ayudar a estas personas y entonces se les puede presentar el camino en un momento determinado mucho más fácilmente. Pero algunos colman de felicidad a los seres desprovistos de alegrías, acaban con todos los sufrimientos de los que están abatidos por ellos, e incluso disipan su ignorancia. ¿Qué virtud igual a la de ellos?
¿Qué amigo es comparable con ellos? ¿Qué méritos son similares a esos? O sea que hay personas que quieren disipar nuestro sufrimiento, nuestra ignorancia y hacernos evolucionar hasta la mayor perfección y felicidad posible nuestra y de todo nuestro entorno. Si es digno de elogio, ¿quién devuelve un favor? ¿Qué diremos de los bodhisattvas que hacen el bien aunque no se les haya pedido? Vale. Entonces los bodhisattvas están en marcha haciendo cosas positivas aunque los demás no se lo hayan pedido. No es una situación de decir yo hago esto si tú me das esto. Es distinto. Son verdaderos padres. Los padres verdaderos son los que hacen sin pedir nada a cambio a sus hijos. Pues es como bodhisattvas sean padres no solo de hijos físicos, hijos genéticamente, sino de muchos seres o de todos los seres. La gente alaba y considera virtuoso a quien sustenta a unos pocos seres, dándoles con desprecio una limosna momentánea de comida sencilla que los sacia durante medio día. Entonces la gente alaba la virtud cuando alguien ayuda al necesitado. ¿Qué diremos de los que dan continuamente a innumerables seres la felicidad insuperable de los Budas y satisfacen por completo todos sus deseos? Estos es mucho más potente, debiéramos alegrarnos más de ellos. Pero hay gente que precisamente cuando alguien trabaja mucho por los demás y hace muchas cosas, tiene un sentimiento de rechazo, de querer destruir a esa persona. Es triste, pero esto sucede. Entonces esto le va a alejar de los bodhisattvas y del camino de la iluminación y va a ser un problema para ellos en muchas ocasiones. Quien quiera que hacia estos benefactores herederos de los Budas malevolencia conciba, permanecerá alejado de esta felicidad verdadera, el sabio lo dijo así, por tantos kalpas como los momentos de su malicia. Para los pensamientos puros y virtuosos hacia ellos, darán frutos abundantes en aún mayor medida. Aún en la peor adversidad, los bodhisattvas nunca dañan, sino que con su bondad espontánea, sino que en la adversidad la bondad de los bodhisattvas se acrecienta. Uy, esto es muy difícil. Aquí dice que un bodhisattva cuando le hacen daño tiene más bondad todavía. Entonces esto es complicado, ¿eh? A mí me cuesta, yo muchas veces, bueno, también hay que tener un sentido realista. Uno puede desear beneficiar a otra persona y corregirla al mismo tiempo. Y estás deseando beneficiarle. Esto es un sentido realista. La energía airada en un momento determinado de corrección, de querer beneficiar por plantar cara, pero no querer dañar, sino beneficiar, también es compasión. Pero bueno, cuando te están dando y dejando mal y fastidiando, decir yo quiero beneficiar a esa persona, puf, cuesta un poquito. Bueno, este es el trabajo en el que hay que estar, en el que hay que estar. Pero bueno, que no es fácil. Pero los pensamientos puros y virtuosos hacia ellos darán frutos abundantes en aún mayor medida. Aún en la peor adversidad, los bodhisattvas nunca daño, perdón, ya lo habíamos leído. Y ahora vamos a la última estrofa del capítulo 1, que es la elogia a la bodhicitta. Rindo homenaje a aquellos en quienes ha nacido esta preciosamente sagrada, voy por refugio a esas fuentes de dicha que llevan a la felicidad incluso a quienes los dañan. Bueno, llevamos casi 40 minutos de transmisión. No quiero meterme en otro capítulo porque son 10 capítulos. He hecho una introducción que me ha llevado un buen rato. Los otros capítulos iremos más rápido. Entonces, a veces en una sesión que haga, puedo avanzar en varios capítulos juntos en la misma sesión de enseñanzas. Pero por hoy no quiero avanzar más. Creo que quede el pozo de estas reflexiones del elogio de la bodhicitta, que quede en nosotros y que se pueda incrementar esta bodhicitta en toda la sociedad. Entonces voy a hacer una oración tibetana que es sobre la bodhicitta. Yanchuseni Rinpoche, Makipanaki Uchi, Kipanyan Payan, Negon Dupel Warso. Puede la preciosamente altruista del despertar, que es la bodhicitta, nacer donde no ha nacido y donde haya nacido incrementarse sin degenerar. Y también dedico por la larga vida de su santidad el Dalai Lama, vamos a poner la foto que tenemos aquí. Tengo aquí arriba una foto del 94, que fue cuando lo conocí yo, en Barcelona. Y bueno, pues que es inspiración mía y de infinidad de seres y está trabajando por todos nosotros continuamente. Entonces, pues que dedico por la larga vida de su santidad el Dalai Lama, por la paz en Ucrania, que llegue la paz lo antes posible a Ucrania, una paz duradera, estable y que sean las mejores condiciones posibles para los ucranianos. A ver lo que se puede conseguir. Y dedico por la armonía en general en todo el mundo,
y porque el Dharma, la luz del Dharma se extienda por el mundo y beneficie a innumerables seres. Y bueno, pues que yo he acabado por hoy. Ahora os dejo que seguramente subiré este vídeo no sé cuándo, esta semana a lo mejor, o otra semana. Ya iré viendo cuándo puedo hacerlo, cuando tengo un ratito para montarlo y prepararlo. Y gracias por vuestra atención y os deseo lo mejor en donde estéis y por donde estéis. Y especiales saludos para Mats. Y dedicamos por él, por Mats. Venga, chao, chao.